Agradeciéndole al Señor por este tiempo y este privilegio de poder estar aquí compartiendo con ustedes la poderosa palabra del Señor, ¿verdad? Qué importante poder realmente sentirnos en familia cuando vemos a una de las personas que de repente en algunos días anteriores no hemos visto. Siempre es grato poder vernos y poder estrecharnos, poder preguntar cómo estás, hermano, cómo estás, hermana, y qué grato es poder de repente poner en oración a aquellos que nosotros no nos vemos y por alguna razón no nos acompañan. Te invito a que ahí donde estás inclines tu voz por un momento para poder aperturar el estudio de la palabra de Dios. Padre amado, te damos las gracias, Señor, a ti, porque tú eres, Señor, el único que nos alimentas. Y es a través de tu palabra, mi Dios, que nuestro espíritu recibe el alimento que necesitas. Padre amado, gracias te damos por este día, Señor, por este tiempo. Que seas tú hablándonos, Padre Celestial, a todos los que aquí, oh Padre amado, nos hemos dado citas, Señor. No por una voluntad humana, sino por la tuya, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres nuestro Dios, en el que creemos, en el que confiamos y a quien le debemos todo cuanto somos. Agradecemos mucho tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y hoy nos toca compartirles una historia, prácticamente, más que una historia, es una narración que nos hace Dios a través de su palabra, que grafica un poco la importancia de venir a Él, de venir a Jesús y de creer en Él. El alimento que como creyentes nosotros necesitamos, aquellos que hemos sido renacidos en Cristo, para la gloria del Padre. Y este fragmento se encuentra en el capítulo 6 de Juan. Vamos a tener una porción de la palabra, pero cuán importante, amado hermano, es realmente poder entenderla y poder meditarla. Probablemente tú has escuchado este pasaje, está en uno de los cuadros que tenemos como mensaje aquí, y nos habla precisamente de Jesús, el pan de vida. Una de las preguntas que comencé a hacer a algunas personas por allí, creyentes y no creyentes, ¿qué era esto? ¿De qué cosa pensaban que era Jesús el pan de vida? Definitivamente que muchos de ellos coincidían en algo. Todos decían, bueno, Jesús es pan de vida, significa el alimento que nosotros tenemos de Él. Pero simplemente era eso, el alimento que nosotros tenemos. Pero sin embargo, hay una explicación que se desarrolla en torno a esto. No solamente es el hecho del significado, como dice en el texto, del pan. Y vamos a ver nuestras Biblias. En Juan, el capítulo 6, el verso 35, como lo decía, está allí en uno de las paredes que tenemos, es el versículo que nosotros tenemos como iglesia, pero sin embargo vamos a desarrollar un poquito más. La palabra de Dios nos dice en Juan 6, el verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Es una declaración muy profunda la que Jesús hace, porque encierra todo un contexto. Alternativamente a eso, voy a leer los versículos que siguen y también los versículos de los cuales voy a tratar de complementar para poder entender este texto, este versículo. El versículo 36 en adelante dice, pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre,
que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Interesante lo que viene, porque dice en el verso 41, los judíos murmuraron entonces acerca de Él, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Hasta allí tenemos un fragmento muy interesante porque realmente nos habla de manera clara respecto a lo que implica el hecho de ser el pan de vida. Hay una necesidad que todo ser humano tiene. Y como ser humano, el hombre está y se desenvuelve porque necesita del aire para respirar, porque necesita mínimamente del alimento sólido, que puede ser el pan como lo grafica, y del agua, porque una persona, evidentemente sin estos elementos, tendría como consecuencia la desaparición de su ser. Hay una lectura que Dios nos habla en esta mañana, y nos habla de la importancia de que nosotros tenemos que tener frente a muchas veces el pesimismo de las insatisfacciones que tenemos en la vida. Y vamos a ver a través del pasaje, como lo hemos escuchado, de cuál es la importancia que Dios tiene como mensaje para nosotros. Muchas veces nosotros nos dedicamos a vivir con dudas, aprendemos a vivir de ellas. Vivimos una vida llena de hipocresías porque aparentamos algo que no somos, siguiendo el modelo que el mundo ha trazado. Y nosotros podemos verlo a través de muchas cosas, a través de las propias personas con quienes nos interrelacionamos, a través de la televisión, de los diferentes programas, el énfasis que pone el mundo, olvidando que existe un Dios. ¿Cuántas veces hemos podido darle gracias a Dios por lo que nosotros tenemos? Como creyentes, somos llamados a agradecer al Señor por todo lo que recibimos. Que este día que tú estás ocupando un lugar, no fue porque tú lo quisiste, sino porque Dios lo permitió. Y eso debemos de agradecerle a Él. Volviendo a nuestro texto, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué interesante lo que dice aquí. Dice, yo soy. Yo soy. Prácticamente, Él está mostrando su identidad. ¿Qué pasa cuando tú dices, yo soy tal persona? Tú te comienzas a calificar y comienzas a describir. Jesús dice claramente, dice, yo soy. Yo soy significa que Él es, no hay otro. Yo soy. Y Él no se refería al alimento material. Se refería a algo mucho más allá, que tiene que ver con el alimento que todo hombre necesita para vivir. Pero para vivir no como la carne. Nuestra carne realmente en el tiempo tiene un tiempo de existencia. Él se estaba refiriendo a algo mucho más profundo, de la necesidad que todo hombre tiene para tener una vida
eterna, porque él dice, yo soy el pan de vida, el pan de vida, el que nos va a dar vida, el que tiene algo mucho más allá que solamente el alimento material. Dice allí, el que a mí viene, interesante lo que dice, el que a mí viene nos está hablando de algo que nosotros necesitamos entender, es una acción voluntaria. Dice, el que a mí viene. Y esa acción voluntaria es porque Dios toca el corazón de alguien, pero uno asiste al llamado. La acción voluntaria es una invitación que el Padre hace, pero te hace dispuesto, te hace cuando tú estás dispuesto realmente a prestarle la atención, a obedecer, a realmente cambiar la vida que tú has visto que no era una vida que le agradaba a Él. Nosotros, ¿cómo le buscamos a Él cuando hablamos de esto? Porque nos habla de que viene, significa que hay alguien que está intentando buscar a Dios. ¿Cómo es la búsqueda que tú tienes? ¿Cómo es la búsqueda que tú tuviste de repente cuando te acercaste a Él? ¿Qué cosa es lo que haces tú para mostrar esa búsqueda? ¿Cómo mostramos esa necesidad? Porque dice que viene a mí, nunca tendrá, eso quiere decir que tienes una necesidad de alimentarte, como tu cuerpo lo necesita. No hablo yo de aquella persona que obviamente no tiene esa necesidad, porque vive creyendo y pensando que solamente es el alimento material el que necesita, que no ha llegado a Él. Sin embargo, Jesús tenía algo que era muy interesante. Este mensaje que Jesús estaba haciendo a todos aquellos que le seguían. Él estaba yendo con un grupo de gente en Galilea y Él les estaba hablando. Él les decía, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús había hecho muchas señales. Jesús les había mostrado en los versículos anteriores, a partir del verso que nosotros estamos tocando, Él se había mostrado con la gente, les había hablado. El que viene a mí nunca tendrá hambre. La acción voluntaria que representa esto es para ser parte de las promesas que Él tiene para con nosotros. En Juan, en el capítulo 6, en ese mismo capítulo, en el versículo 5, nos narra una historia, por ejemplo. Una historia, él había hecho ya, había visto la necesidad. Había mucha gente que lo seguía. Y de pronto tuvieron un momento donde había que alimentar a esa gente. Dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 6, el verso 5. Mucha gente dice a Felipe, ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? Pregunta, ¿de dónde los alimentaremos? ¿Cómo compraremos? Pero sin embargo, esto había surgido a raíz de que Jesús le había preguntado a él. Y miren lo que dice el verso 6. Esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús estaba haciéndole una pregunta a Felipe, pero sin embargo Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía que el alimento, Dios iba a proveer. Entonces dice la Biblia en el verso 7, le respondió Felipe, 200 denarios de panes no bastaría. Más adelante en el verso 8 dice, me dice Andrés. Y sin embargo, fíjense cómo el Dios proveedor en ese momento comienza a actuar. En el verso 9 dice, más adelante, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Dice la Biblia que eran alrededor de 5.000 personas, 5.000 hombres los que estaban allí. Pero sin embargo, la pregunta era, y ahí viene la interpretación. Dios pone siempre circunstancias. Dios pone siempre circunstancias para que nosotros podamos ver a dónde depositamos nuestra confianza. Jesús estaba probando el corazón de sus discípulos más cercanos. Pero sin embargo, siempre va a surgir la duda de las personas.
Cuando tú estás atravesando un lugar o un momento o un tiempo o una dificultad donde realmente en tus fuerzas tú no puedes solucionar, muchas veces va a venir a ti la duda. Pero la pregunta es cómo tú reaccionas. ¿Cómo tú enfrentas eso? Es en tus fuerzas. Con los ojos de estos hombres que decían, no, es imposible. Claro que es imposible. Para nosotros siempre va a ser imposible. Pero para Dios no. Jesús estaba enseñándoles. Él había mostrado señales antes de preguntar, yo soy el pan de vida. Pero sin embargo los había puesto a prueba. Igual que nosotros. Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Ok. Pero ¿qué hay con las circunstancias que se te están presentando? En tu trabajo, en tus relaciones, con las personas que tú tienes digamos, un vínculo, probablemente laboral, probablemente de compromiso. ¿Cómo tú lo enfrentas? ¿Cómo cumples tus promesas? Sin embargo, interesante lo que les dice Jesús. Miren, a Jesús le seguía mucha gente. Y nada, hay una cantidad. Muchas veces nosotros en la iglesia vamos a ver que mucha gente está asistiendo, está concurriendo. Probablemente buscan de Dios, que es lo que nosotros lo entendemos así. Pero la pregunta es, y en esta tarde ya, es interesante lo que Jesús les pregunta, porque Jesús quiere precisamente siempre confrontarnos. Y es algo en lo cual nosotros debemos siempre tener en consideración. Cuando hablamos de confrontación y cuando hablamos de exhortación, estamos hablando precisamente de animarlos para que continúen adelante. Más adelante dice Juan 6, el verso 26, miren lo que dice interesante. Le respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, me buscáis, dice, no porque visteis las señales, o sea, él había mostrado ya las señales de quién era. Él había alimentado lo que era imposible alimentar. Y dice ahí, sino porque comisteis de los panes, ¿y qué cosa? Y os saciasteis. Miren, Jesús hizo el milagro de poder alimentar a toda esa gente. Hizo algo sobrenatural porque describía qué cosa era lo que tenía, comparado a la cantidad de gente. Pero sin embargo, la Biblia dice que Él hizo el milagro de poder alimentar a la gente, y la gente quedó satisfecha, incluso sobró 12 cestas. Pero sin embargo no terminaban por entender lo que Él quería decirles. El verso 27 ahí mismo dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida, dice, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. O sea, cuando Jesús le dijo, y le fue claro, le dijo, mira, tú no me buscas porque realmente quieres seguir. Tú me buscas porque evidentemente ha pasado un tiempo, ya nuevamente digeriste lo que comiste y nuevamente quieres otra cosa. ¿Cuántas veces nosotros en una necesidad que tenemos buscamos a Jesús? Pero pasada la necesidad, ¿qué ocurre? Seguimos en ese mismo ímpetu, seguimos en esa misma, digamos, en ese mismo afán de querer seguirle a Él, servirle a Él, trabajar para Él, disponer nuestro corazón para poder realmente estudiar su palabra, confrontar nuestra vida. Miren, Jesús ve la necesidad del ser humano, como vio la de esta gente, la de este pueblo, y ve tu necesidad y la mía. Él sabe tus actividades cotidianas que tienes, y está muy interesado en querer ayudarte. De las cosas que nosotros no podemos y no tenemos control. Hay muchas cosas en la vida, amado hermano, amada hermana, de las cuales no tenemos control. Tú sales de tu casa y no sabes si vas a regresar. Tú realmente comienzas a tener una actividad y no sabes lo que va a suceder. Pero sabes que Dios tiene siempre el control. Y Él está observándonos. Y Él está viéndonos. La pregunta en este caso, en la que le decía Felipe, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar? Siempre nuestra duda por allí, ¿de dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? El optimista como Andrés, que sin embargo por allí buscó a alguien. La disponibilidad de un muchacho que presentó, mire, otro de repente hubiera dicho por ahí, oye, guárdatelo, si no es comida.
pero sin embargo la voluntad del muchacho. Un muchacho que realmente estaba en su intención de siempre querer compartir. Un adulto que muchas veces ya no cree eso, porque ha sido formado. Cuán importante realmente es saber que Dios siempre tiene el control y siempre va a presentar una circunstancia como para que nosotros podamos relacionarla con lo que allí ocurrió. ¿Cuántas veces en tu vida ocurre? Y tú haces una acción en paralelo y te llevas esta historia que ocurrió, porque la Biblia dice que así fue, con la que tú estás pasando, y eres capaz de creerle a Dios. Qué importante es reconocer cuando tú has recibido algo, es ser como lo que hizo Jesús. Tú y dijo, gracias, Señor. Gracias. Él no dijo, esto es mi contribución, yo aquí lo he hecho. Él dijo, gracias, Señor. Alabado sea Yahvé, nuestro Dios proveedor. ¿Cuántas veces hemos necesitado? ¿Cuántas veces hemos pasado por una situación difícil y Él ha provisto todo lo necesario? Y qué grato es poder decir que Él cumplió con este pueblo, los llenó hasta saciarse, incluso sobró. ¡Qué maravilla! Pero qué maravilla. Pero lo importante es entenderlo así y que en nuestra vida también pueda ocurrir lo que allí ocurrió. Algo más sucedió y Juan nos presenta esas señales que demostró. Interesante lo que dice en Juan en el capítulo 4. Y vemos ahí el diálogo que hubo con la mujer samaritana. El diálogo que había entre Jesús. Interesante lo que dice Juan capítulo 4, el verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Y él te daría, dice, agua viva. Amado hermano, amada hermana, tú sabes quién es Jesús. Esta mujer no sabía porque estaba presencialmente Jesús directamente. Nosotros tenemos el texto, tenemos la Biblia para poder obtener el pan de vida, el agua viva que ella le estaba ofreciendo. Jesús estaba muy interesado en cumplir lo que Dios le había ordenado frente a una necesidad como la que nosotros muchas veces tenemos en nuestra vida y en la vida de otros. Pero ¿cuánto de ello realmente nosotros realmente entendemos? Más adelante en ese mismo capítulo, en el verso 14 dice: pero el que beba el agua que yo le daré, menciona la relación con lo que él dice. No tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, dice, ¿verdad? Dice, no tendrá sed jamás. Jesús les dice siempre, y nos va a decir a nosotros, les decía a sus discípulos que trabajen, no por la comida que perece. Y es que es así, a veces realmente nosotros nos enfocamos en una necesidad mucho más de satisfacciones personales, no por las cosas que tenemos, por las cosas que realmente las vemos como necesidades prioritarias, pero sin embargo Jesús nos dice que nosotros nos enfoquemos en aquello que realmente es prioritario para nuestra vida, pero para la vida que Él nos da, para esa vida eterna que vamos a tener. Hermano, todo aquello que realmente nosotros tenemos de manera material no se va a ir con nosotros. Pero sin embargo, aquello que está formando nuestro carácter, de lo que recibimos como alimento espiritual, eso es algo que sí nos va a hacer crecer, nos va a alimentar y nos va a preparar para la obra que Dios tiene para nosotros. Sus discípulos decían, en el verso 28 de Juan 6, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Imagínense, ¿no? Ellos le venían siguiendo, habían escuchado mucho de Él, y sin embargo le hacían una pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Jesús le responde en el verso 29. Le dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Dice, que creáis en el que Él envió. Que creáis en el que Él, Dios envió a Jesús. Más adelante dice en Juan, el capítulo 4, el verso 31, respecto a la comida que necesita y que necesitamos. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, le decían, ¿no? Muchas veces, de acuerdo a la necesidad física que nosotros tenemos, vamos a alimentarnos. Pero Él les dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Se decían entonces los discípulos unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Ellos decían, de repente él ha comido algo a escondidas que nosotros no hemos visto. Y Jesús les decía, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Esa es la comida que realmente nosotros debemos de buscar. La comida que nosotros realmente necesitamos para poder seguir creciendo, para poder hacer la obra, como lo dice textualmente en la Biblia, y para cumplir con su voluntad. Hermano, si tú no te alimentas de la comida espiritual, difícilmente vas a hacer la voluntad de Dios. Porque realmente estaría en tu fuerza. No te estarías alimentando. Imagínate tú alimentarte materialmente. Y de pronto tú dejas de alimentarte materialmente. ¿Qué cosa es lo que ocurre en tu cuerpo? Va a comenzar a menor tus fuerzas. Probablemente tu mente no razone como tal. Tu cuerpo tampoco responda. Porque realmente no has tenido el alimento. Así es el espíritu. El espíritu necesita estarse alimentando siempre. Y necesita estarse alimentando porque realmente necesitamos entender que ese alimento que narra en estos textos Jesús, y cuando Él dice, yo soy el pan de vida, se refiere a todo lo que nosotros tenemos en su palabra. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Si tú vienes a Él, dispuesto a querer alimentarte, dispuesto a obedecerle a Él, entonces va a haber un resultado favorable. En el verso 37 del capítulo 6 dice, todo lo que mi Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuántas veces tú has hecho la voluntad de Dios y cuántas veces tú has hecho de repente lo que tú creías? Muchas veces nos equivocamos. Pensamos que de repente lo que nosotros hacemos es correcto. Y nos equivocamos y vemos los resultados después. Pero sin embargo Dios nos habla y nos dice que nosotros debemos de hacer siempre la voluntad del Padre. ¿Y cómo lo hacemos? Alimentándonos de Él. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque yo soy. Números, el capítulo 14, en el verso 8 y el 9 dice, si Yahvé se agrada de nosotros, Él nos introducirá en la tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye en leche y miel, pero no os rebeléis contra Yahvé, ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos, y Yahvé está con nosotros. No tengáis temor. No, hermanos, siempre cuando nos habla de rebelarse ante Dios, es simplemente no hacer su voluntad. Si tú estás haciendo lo que tú crees, definitivamente te estás rebelando contra Dios. Porque no estás haciendo la voluntad de Él. ¿Y qué cosa es lo que está pasando en ti? Se está endureciendo tu corazón. Porque la rebeldía siempre va a traer consigo si es que tú no eres confrontado con la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 3, el verso 8 y 9 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras de 40 años.
Ellos fueron testigos de todo lo que hizo Dios, como las señales que Jesús estaba mostrando a esta gente en el texto. Pero sin embargo, ¿qué cosa pasó? Siempre estaban allí dudando, siempre estaban allí pensando, mejor hubiéramos regresado. Una circunstancia no es fácil, no es fácil. Pero sin embargo, cuán importante es poder entender que siempre la salida la vamos a tener. ¿Qué cosa es lo que comenzaron a hacer ellos cuando él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás? Los judíos comenzaron a murmurar. Verso 41 del capítulo 6. Los judíos murmuraron entonces acerca de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía lo que escuchamos. Pero no conocemos a su papá y a su mamá. ¿Cómo puede decir él que ha descendido del cielo? No entendían. Pero sin embargo, él los exhorta y les dice, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré al día postrero. Hermanos, la murmuración no es buena. No es nada bueno. No es nada bueno porque simplemente comienza a hacerse en base a hechos subjetivos. Se hace siempre escondido. Por eso le dice, no murmuréis entre vosotros. Y se dirige a la gente, se dirige a la multitud, exhortándolos. Ahora, difícil es entender esto, ¿verdad? Yo no sé si para ti sea muy fácil entender que Jesús es el pan de vida y que Él nos da todo. Pero la Biblia dice y grafica que los que les escuchaban definitivamente tenían sus dudas. En el verso 60, en ese mismo capítulo, en el capítulo 6 dice, ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Es difícil. Si no, confróntate tú mismo con tu vida, confróntate con lo que tú haces a diario, confróntate si tú realmente estás obedeciendo con su palabra. El verso 66 grafica algo más interesante todavía, que es de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que necesitamos alimentar, porque dice, por eso muchos de los discípulos, ¿qué cosa hicieron? ¿Siguieron con él? ¿Avanzaron con él? Le dijeron, vamos Jesús, sí podemos. Sí, se puede. Dice Corito, que por ahí lo su mano, sí, se puede. ¿Acaso le dijeron eso? No. Muchos de ellos, de sus discípulos, volvieron a lo anterior, dice. Ya no andaban con él. Hermanos, nadie puede venir, dice Jesús, a mí, si el Padre que me envió no lo atrae. Si no es la palabra de Dios la que ha llegado a tu vida y ha podido realmente ejercer un acto de confrontación en ti con lo que tú hacías. Y a través de la palabra que tú comienzas a estudiar, comienzas a confrontar tu vida, ves si realmente le estás cumpliendo. Ves si realmente tú estás llevando a cabo ese tremendo desafío de crecimiento. Por eso es que Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Y le dijo, esfuérzate. Pero esfuérzate. ¿Y sabes qué dice? Muy valiente. Porque solamente de valientes es el hecho de seguirle a Él. Qué importante en nuestra vida es poder saber que hemos sido atraídos por el Dios creador. Tu presencia aquí y la mía grafica que hemos sido atraídos por Él, que estamos abriendo nuestro corazón para recibir sus enseñanzas, para recibir algo de lo que antes no conocíamos, poder confrontar con nuestra vida y poder ver a través de los ejemplos de todos aquellos que realmente se acercaron a Dios, que hicieron lo que pudieron en sus fuerzas, pero cuando tuvieron sus debilidades, Dios estaba con ellos. Así también está contigo y conmigo. Pero ¿cómo vemos las cosas? ¿Cómo enfrentamos el asunto? ¿Cómo realmente estamos pasando? ¿Nos preparamos para esos momentos difíciles? ¿Estamos viviendo realmente una vida de relación con Dios? ¿Buscamos un tiempo de tener a solas con Él para poder alimentarnos de Él, confrontarnos nosotros, cambiar el rumbo de lo que tenemos? Y lo más difícil aún, pedirle perdón de repente si a ti me ofendiste.
¿Cuántas personas ofendemos? ¿Y a cuántas de ellas realmente le pedimos perdón? Muchas veces porque nos da vergüenza, no lo hacemos. Muchas veces porque simplemente, ¿qué van a decir el resto? Pero bueno, ¿sabes qué, amado hermano, amada hermana? Dios es muy grande y misericordioso. Y Él nos ve y Él nos ayuda en esos tiempos. Y siempre debemos de pedirle a Él que nos dé siempre la hidalguía, el valor necesario para poder actuar conforme a lo que dice su palabra. Para poder, así como decimos, doblamos nuestras rodillas, o buscamos un tiempo para decir, pero así también como lo decimos, lo hacemos con nuestra vida práctica. Levantamos nuestras manos de repente, levantamos nuestra voz aquí. Tú ves por la televisión, mucha gente se arrodilla, se echa. Postra su rostro a tierra, postra su rostro a tierra. Pero sin embargo la pregunta es, Dios ve el corazón. Mira, amado hermano, amada hermana, la mejor alabanza es aquella que viene de un corazón que realmente obedece a Dios, que realmente tiene en sí ese sentido de obediencia. ¿Tú crees que a Jesús le interesa mucho escuchar la melodía que pueda tener un instrumento? ¿O pueda que le interesa más cómo está tu corazón? Hablando. Dice en el verso 45, y serán todos enseñados de Dios. Qué importante. Enseñados de Dios, ¿por qué? Porque así ha sido siempre, así hubo. Desde la creación del mundo Dios estuvo allí. Isaías, el capítulo 54, el verso 13, dice, y todos tus hijos serán enseñados por Yahvé, y la paz de tus hijos se multiplicará. Porque esa enseñanza la recibimos de Él. Cuando no estuvo Jesús y Jesús vino, obedeció, cumplió con el mandato de Dios, ¿qué dijo Él? Que iba a venir otro. Pero no íbamos a estar solos. Juan, el capítulo 14, el verso 26. Pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os dije, lo que Dios dijo. Juan, el capítulo 16, el verso 13. Pero cuando venga, dice, aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad. Os guiará en toda la verdad. No es tu verdad ni la mía, porque tú y yo nos equivocamos. La única verdad, la que dice su palabra, la que nos ayuda para seguir creciendo. Todo el que me oyó, dice la Biblia, todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya sido visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios. De cierto os digo, dice el verso 47, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene. Solamente el aprendizaje de la palabra de Dios viene cuando tú realmente comienzas a practicar lo que tú has escuchado. Es imposible que tú simplemente hayas escuchado y no practiques lo que escuchaste, porque no tendría sentido. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino a Dios, ha visto al Padre. Juan, el capítulo 6, el verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Eso dice Jesús. Todas las cosas que me fueron entregadas, ¿fueron qué cosa? Entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El cielo. Nosotros hemos conocido a Dios a través de su palabra, porque sabemos lo que Él nos ha legado, lo que Él nos ha dado a conocer, para poder realmente ser libres de la esclavitud del pecado.
Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, dice el verso 51. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Se está refiriendo precisamente a lo que él hizo. Miren, nadie podía cumplir y ir a pagar el precio por tu pecado y el mío, sino solamente Jesús. Y cuando nosotros realmente le aceptamos a Él, reconocemos eso, es en ese momento donde realmente nosotros nos hemos doblegado, nos hemos humillado, hemos aceptado, nos hemos comprometido con Dios. Pero es un compromiso voluntario. ¿Saben? Cuando hay un compromiso que no es voluntario, solamente es emotivo, sentimental, de repente buscando un ambiente apropiado para eso, no tiene trascendencia. Pero sin embargo, lo que Dios ha hecho en un hombre, porque uno entiende que el sacrificio que hizo Jesús lo hizo en obediencia. El amor de Dios mostrado en Juan, el capítulo 3, el verso 16, cuando dice, pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Uno entiende cuál fue la misión de Jesús. Entonces en tu corazón, amado hermano, tú has entendido de que tu vida la necesitas cambiar, de que tu vida necesitas confrontarla, de que tú necesitas alimentarte de ese pan que te llena, que te sacia, que hace que aquello que ha sido insatisfecho en ti pueda tener eso, de satisfacer esa gran necesidad. Necesitamos obedecer a Dios. El que cree en Jesús sabe que realmente Él tiene algo para ti y para mí. Y es importante entenderlo. Es importante realmente reflexionar mucho sobre lo que nosotros hacemos. Miren, hace un tiempo yo pensaba, y voy a contar como parte de un testimonio, que prácticamente fue conmigo. Muchas veces probablemente te ha ocurrido a ti, ¿no? Miren, yo ayudé a una persona, con mi esposa, ayudábamos a una persona porque realmente teníamos todo el anhelo en nuestro corazón que esta persona cambiara. Hicimos todo cuanto fue posible, lo asistimos de alguna manera, incluso económico, pero pensábamos que esta persona podía cambiar. Y tuvimos nuestro momento de oración pidiéndole al Señor que pudiera cambiar a esta persona. Era una persona que tenía un vicio. Y, amado hermano, amada hermana, no es que tú necesitas ser un alcohólico para tener un vicio o un drogadicto. Hay otros tipos de vicios que de repente no son perceptibles de ese modo, pero sí están en nuestra vida. Y nosotros orábamos y nosotros le pedíamos a Dios y clamábamos juntamente con Él. Pero realmente Él no quería. Él no quería realmente abrir su corazón. Siempre decía, sí, yo leo. Y no sabes cómo hago, me arrodillo, le pido a Dios. No sabes qué, hermano. Hoy yo pienso y yo digo, Él le decía, pero le decía de aquí para allá. Pero no llegaba adentro. Porque cuando llega adentro tú cambias. Hermano, nadie cambia por ti. Amada hermana, nadie cambia por una persona, un hombre natural. Una persona cambia solamente por Dios, por el poder de Dios. Porque Dios hace posible esa transformación. Si no es así, siempre va a ser de aquí para acá. Es muy fácil decir, esa gente decía yo creo, pero sin embargo cuando era probada, ¿qué pasaba? Y este hombre volvió a sus caminos, volvió a su vicio. Y la verdad yo me sentí muy decepcionado. Y yo pensé incluso en aquel momento cuando yo le decía, pero de repente soy yo el problema. O algo no está funcionando conmigo. Pero sin embargo, yo le decía a Dios, y comenzaba a revisar y buscaba mi vida y decía, pero ¿en qué me estoy equivocando? ¿Por qué no puedo cambiar? Obvio, yo no cambio, mi error era ese. Yo pensaba que yo podía cambiar a una persona y tú lo cambias. Dios cambia. Dios te cambia a ti, me cambia a mí. Pero nosotros no cambiamos. Por eso es que si tú estás junto a alguien orando, si tú estás pidiéndole a alguien
y te sigues arrodillando, pues sigue haciéndolo. Dios va a tener misericordia en algún momento, porque de Él depende el cambio. Él es el pan de vida que va a llegar a esa vida. Él es el que va a cambiar a esa persona. No murmures. Nosotros murmuramos, a veces decimos, pero de repente, Señor, mira, estaba haciendo como hacían los judíos, murmuraban, pero Señor, mira, pero tú no, de repente esto no lo puedes hacer. Amado hermano, amada hermana, necesitamos realmente nuestra vida, si creemos, si es tan fácil entender que Jesús es el pan de vida, confrontemos con las cosas que desarrollamos. Yo le doy gracias a Dios porque realmente cuando Él realmente me hizo entender eso, la verdad que no saben cómo me sentí. Juan, el capítulo 4, el verso 34 dice, Jesús le dice, mi comida, y ahí está la respuesta, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué más dice? Y termine su obra. Dios empezó una obra en tu vida y en la mía. Y la Biblia dice que Él la perfeccionará, ¿verdad? En su tiempo, no en el tuyo. A veces nosotros nos desesperamos y buscamos las cosas en nuestro tiempo. Qué importante, amado hermano, finalmente, para terminar este tiempo, decirte simplemente algo que es muy importante. La importancia de venir a Jesús. Venir a Él en confianza. Entendiendo que hay alguien que te conoce perfectamente, que hay alguien que sabe lo que tú sientes y lo que tú piensas. Hebreos, el capítulo 4, el verso 16, dice, acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Si tienes tú alguna necesidad, mira, ven a Jesús, con confianza. Él está allí esperando que nosotros le podamos hablar. Él decía, y lo decía en el texto que leíamos, ¿no? El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y debemos de presentarnos, así como venimos a buscarle, debemos presentarnos con humildad delante de Él. Y la humildad tiene mucho que ver con la enseñanza, mucho que ver con lo que escuchamos y hacemos. Hebreos, el capítulo 10, el verso 22 dice, así, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados, dice, con corazones rociados, y así libres de la mala conciencia y de los cuerpos lavados con agua pura. Qué importante realmente poder entender eso. Y Dios es el que hará en nuestra vida aquello que realmente sentimos como parte de nuestra insatisfacción. Él es el único que va a satisfacer esa necesidad que nosotros tenemos por las cosas que están a nuestro alrededor. Creer en Jesús es algo que nosotros necesitamos mostrar en nuestra vida misma. Y es importante entender, amado hermano, que es imposible que nosotros podamos hacer las cosas en nuestras fuerzas, sino solamente en Jesús. Yo creo que Jesús siempre tiene la paciencia que nosotros no la tenemos. Y Jesús no tarda, porque dice la Biblia que Él llega en el momento preciso. Los que nos impacientamos somos nosotros, por nuestra propia naturaleza, pero sin embargo, Él nos exhorta que podamos entender esto. Vamos a orar. Te pido que por favor inclines tu rostro. Padre amado, te doy las gracias, Señor, por ese tremendo desafío que tenemos, Padre Celestial. Oh mi Dios, hay mucha gente en el mundo, Padre, que cree y se considera cristiano simplemente porque se dice ser Padre. Oh mi Dios, pero su estilo de vida es una vida que no te honra, Señor. Es una vida que va de acuerdo a lo que el mundo propone, Padre amado. Oh mi Dios, y esta mañana nos hemos preguntado cuál es nuestro estilo de vida frente a lo que dice tu palabra. Te pedimos, Señor. Te suplicamos, Padre Celestial, que tú nos ayudes, que tú abras nuestro entendimiento, Señor,
Que tú puedas mostrarnos, Padre Celestial, de aquello que no entendemos, Señor, o de aquello que todavía no resistimos. Padre amado, permítanos, Señor, romper con aquellas cosas que nos atan, Señor. Muchas veces el pasado que está en nosotros, Señor. Padre amado, porque no es una muestra de amor la que nosotros hacemos cuando no hacemos lo que a ti te agrada, Señor. Oh, mi Dios, tú nos has prometido grandes cosas, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que está aquí, Señor, y sabes de su necesidad, y sabes, Padre Celestial, oh mi Dios, de cuánto hay en cada una de las personas, Señor. Padre, nosotros erraríamos, Señor, en describirlas, pero tú sí, Señor. Y por eso que esta mañana, Señor, esta tarde, oh Padre amado, queremos, oh mi Dios, rogarte a ti, Señor, y pedirte porque tú seas, Padre amado, siempre ayudándonos, Señor, a poder, oh mi Dios, recordarte que tú eres ese pan, Señor, ese pan de vida, Padre Celestial. Un pan, Padre amado, que va mucho más allá que algo material, Señor, sino que va, oh Padre Celestial, y nos ayuda, Padre Celestial, a que nuestro espíritu pueda seguirse alimentando y seguir creciendo, Señor. Padre amado, necesitamos tanto de ti, Señor, para poder entender y ver las cosas del modo como tú las ves, Señor. Oh, mi Dios, tú eres el pan que vino del cielo para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tú has permitido de compartir con mis hermanos, Padre amado. Y que seas tú mismo, Señor, Padre amado, enseñándonos, Señor, y confrontándonos con lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.